Aprendiendo a vivir en el intervalo. Sabiduría en el intervalo. Número 2. Devocional 60. Para vivir la vida confortable en el intervalo necesitamos sabiduría. Esta maravillosa sabiduría de la perspicacia que mencionamos en el pasado devocional no se hereda. Salomón tuvo un hijo, pero no fue un hombre sabio. Su falta de sabiduría o necedad se evidenció en el mismo momento de su reinado. La Biblia dice, sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre lo golpeaba con látigos, pero yo los azotaré, sí, yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. El resultado fue el siguiente: el pueblo se le rebeló y el reino, tristemente, se le dividió en dos. La sabiduría de Salomón, que fue la sabiduría del temor a Dios, pero además la sabiduría de la perspicacia, fue la usada por el doctor Ben Carson, médico neurocirujano, para lograr por primera vez la hazaña de separar a unos siameses que nacieron unidas de cráneo. Además de la gracia de Dios, dos cosas fueron determinantes en Carson: su hábito de lectura y su capacidad de observación. La sabiduría de la perspicacia está indisolublemente ligada a las tomas de decisiones, y aun cuando los consejos son importantes, estos no son determinantes, sino la capacidad discriminatoria del que ejecuta. Finalmente, Dios en su gracia es quien da al hombre el discernimiento, la sabiduría para salir exitosos de las pruebas. De este tipo de sabiduría es que habla Santiago en su capítulo 1, versículos 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo, sí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por falta de sabiduría son muchos los que han sucumbido ante las pruebas, y todo por no pedirla con sinceridad y persistencia a Dios. Hoy en día las universidades incluyen en su pensum una asignatura, sí, una asignatura llamada solución de conflictos. Dios nos da la sabiduría para tener paciencia y solucionar los conflictos, por más difíciles que sean.
La sabiduría de la mansedumbre es la mencionada por Santiago en su capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría es una sabiduría práctica que es contrastada con la sabiduría del mundo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría de la mansedumbre se evidencia de la siguiente manera. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para vivir la vida confortablemente en el intervalo, necesitamos sabiduría.